Si te dijera que estos auriculares tienen la duración de batería más bestia que jamás hayamos visto en este canal, cancelación activa de ruido de hasta 48 decibelios, están recomendados por estos 3 ganadores del Oscar, además de tener una calidad de sonido muy, pero que muy buena e incluso una aplicación realmente notable, ¿cuánto crees que costarían? ¿100? ¿70? ¿50 euros quizás? Pues déjame decirte que con 50 euros te compras 2 y aún te sobra dinero. Bienvenidos a Geek de Gafas, estos son los Baseus Bowie MA10 y este es su análisis. Antes de nada, súper importante, veis aquí 2 cajas. Y son 2 cajas que en tamaño pues son diferentes, pero sin embargo voy a hablar de un solo producto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues os lo explico rápidamente para evitar malentendidos. Los dos son originales, pero la grande es la anterior. Esta es la unidad que compré. Y la pequeña es la que me mandó el fabricante. El producto es exactamente el mismo, al 100%, solo que han renovado la imagen, el logo y el packaging. Pero quería aclararlo para que no tuviéramos ningún tipo de duda. Bien, como ves, el tamaño es generoso, es un estuche bastante grande. ¿Por qué? Pues esto tiene una explicación súper sencilla. La batería es descomunal. Y si hablamos del diseño propiamente dicho, es un estuche bastante sencillo. En la parte trasera tenemos un USB-C y el botón de emparejamiento. En la parte frontal tenemos el logo de la compañía y 4 LED para indicar el estado de carga del estuche y el estado de conexión. Y en el interior, ambos auriculares con un tamaño bastante estándar que también tienen luces LED para indicar el estado del emparejamiento. Están construidos con plástico ABS súper suave y duradero. Además tienen una aleta para que puedan tener un mejor agarre y las almohadillas son intercambiables, vienen en la caja. Por cierto, se usan mediante gestos o toquecitos, lo cual me parece bastante más útil que un botón físico. En la parte inferior de la caja, que esto pues no lo había mencionado, vemos algo que puede parecer un detalle sin importancia, pero creo que es algo que a veces se pasa por alto. Esta textura hace que no resbalen ciertas superficies. A ver, no seré el primero al que se le han caído los auriculares de la mesa, con esto no debería pasar. Además tienen un peso bastante comedido, menos de 110 gramos, que cuando te hable de la batería pues te va a parecer incluso poco. Bien, momento ahora de hablar del confort, algo súper importante, al menos para mí. A nivel confort hay un detalle que no siempre se tiene en cuenta, pero yo por ejemplo sí que estoy bastante pendiente de este punto. Y es el espacio que suele quedar entre la almohadilla y el auricular propiamente dicho. A veces el cuello, que es como lo llamo yo, que une la almohadilla con el propio auricular, es un cuello demasiado corto. Por fin ciertos fabricantes empiezan a caer en esto y Baseus es uno de ellos. Esto permite una mejor fijación, que es importante si por ejemplo vas a hacer deporte, súper recomendados. No te preocupes tampoco por el tema del sudor porque cuentan con certificación IPX6. Me ha parecido bastante cómodos incluso en jornadas bastante intensas. De hecho, los he usado para editar incluso vídeo. Una prueba que a ver, realizo con todos, pero con estos he estado incluso más horas. Por tanto, mi conclusión es que en mis orejas, perfecto. Luego sabéis que cada persona es un mundo, cada oreja es diferente, te pueden ir mejor, te pueden ir peor, te pueden gustar con o sin almohadilla, pero en mi caso la verdad es que he estado muy cómodo utilizándolos. Del hardware tienes que saber varias cosas, además súper importantes. Una de ellas es que tenemos códecs SBC y AAC, que la respuesta de la frecuencia va de los 20 Hz a los 20 kHz, que el controlador o driver tienen un tamaño suficiente y parte de su construcción es con titanio. Has visto que los auriculares diminutos precisamente no son, por lo que hay espacio suficiente para esos drivers. Contamos con un modo de baja latencia que se queda en unos 38 milisegundos, cuando el estándar incluso está por encima, así que en videojuegos es algo que lo vas a agradecer bastante. Por supuesto vienen con Bluetooth 5.3 para tener una conexión estable, fiable, sin problema ninguno. Y otro detalle es la conexión multipunto, que en estos precios a veces es raro de encontrar. Realmente tampoco mucho más, como veis no le faltan prácticamente de nada así importante para poderlos disfrutar. Con el tema de los micrófonos he cambiado el formato desde este vídeo en adelante, los sucesivos análisis que vengan al canal.
Lo hago de otra forma, creo que bastante más gráfica, mucho más clara, y os explico rápidamente cómo lo hago. Estoy utilizando esta aplicación llamada Blackmagic Cam, que te permite sustituir lo que viene siendo los micrófonos del smartphone por el de los auriculares. De hecho, si te vienes aquí a preferencias y te vas a audio, ves que puedes cambiar esto. Así que si ahora grabara un clip de vídeo con esta aplicación, te cogería el audio con los Baseus Bowie MA10 y no con el micrófono del iPhone. Vamos a ver un par de pruebas. Así es como recoge el sonido los micrófonos de estos auriculares de Baseus. Creo que está bastante bien. Repito, teniendo en cuenta un precio muy bajo. Pero creo que la mejor prueba que podemos ahora hacer es ir a exteriores y ver qué tal se comportan en un ambiente muy ruidoso, con tráfico, gente y sonidos urbanos. Vamos a exteriores. Hoy es un día perfecto para probar los micrófonos de estos Baseus Bowie MA10, principalmente porque hace bastante viento. No sé si se va a ver en el vídeo. Hace bastante viento. Pasa gente, vehículos, es una zona súper, de las más concurridas de hecho del municipio, así que bueno, me podéis dejar en comentarios qué opinión os merece estos micrófonos, evidentemente teniendo en cuenta el rango de precio en el que nos encontramos, así que dejadme vuestra opinión y os leo. Si hablamos de calidad de sonido, normalmente con los auriculares que sellan de esta forma, llevan almohadilla y además cancelación de ruido, suele ser más sencillo sacar conclusiones, ¿no? Porque estás como un poco más aislado y te centras más en el sonido, no entra nada del exterior. Evidentemente teniendo en cuenta que cuestan poco más de 20 euros. En serio, me parece alucinante. En términos de calidad de sonido, ofrecen una salida bien equilibrada, con graves notables, agudos claros. Por tanto, el perfil del audio hasta cierto punto me resulta armonioso en una amplia variedad de géneros. Donde más los he disfrutado es en hip hop, metal, electrónica de todo tipo, pero ya sabes, esto como lo puedes ecualizar, pues lo puedes ajustar en función de lo que estés escuchando. El volumen es muy alto, yo con llevarlos al 60-70% me doy más que satisfecho, así que esto habla muy bien del máximo que puede llegar a alcanzar. No sé si os lo he comentado antes, pero es compatible con códecs SBC y AC, creo que sí os lo dije, por lo que puedes usarlo correctamente tanto en un iPhone como en un Android, pero también evidentemente en macOS o en Windows. Para los sistemas operativos móviles hay una aplicación dedicada y esa va a ser nuestra próxima parada. Ya lo tenemos, lo único que tenemos que hacer es pulsar en ellos y ahora pues personalizar. Tenemos aquí en esta parte el tema del sonido ambiente, modo transparente o modo de cancelación de ruido. Y dentro de lo que es la cancelación de ruido, como veis, tenemos varios. Viaje al trabajo, es decir, transporte público, interior, exterior o, ojo con esto, tenemos la opción personalizada, donde tenemos diferentes niveles del 1 al 10, si queremos una mayor o una menor cancelación de ruido. Es bastante personalizable. Luego tenemos el tema del ecualizador, que normalmente suelen venir entre 4 y 6 en la mayoría de auriculares y en algunos también incluso también algo personalizado, pero como veis aquí vienen un montón. Megabass, Theater, Hi-Fi, Clear, DJ, bueno, todos estos, ¿no? Y luego también tenemos el tema de la personalización, que le vamos a poner aquí, vamos a poner marcha. Y como ves, podemos configurarlo de esta forma súper sencilla. También tenemos el tema de los ajustes generales. Aquí pues podemos, como los auriculares tienen un panel para hacer gestos, pues podemos aquí personalizarlos. Y por último, tenemos esto de aquí, que nos permitirá localizarlos, y también tenemos algún que otro ajuste más, como la forma de restablecerlos, que es desde aquí, aunque bueno, si pulsáis el botón trasero también pues le pone en modo emparejamiento, la desvinculación del dispositivo, y en esta parte de aquí podemos hacer que si hemos perdido uno de los auriculares, pues dándole ahí pues emita un sonido para encontrarlos. Cuidado con utilizar estas funciones. Si los llevas puestos, no hagáis bromas porque podéis tener problemas. De hecho lo advierte. Y luego tenemos las preguntas y respuestas. Realmente, como veis, tenemos exactamente lo justo y necesario. En el panel principal la batería que tiene tanto el estuche como cada uno, el izquierdo y el derecho. Y ya está. De la batería solo os puedo decir
que es una barbaridad, pero una barbaridad de verdad. Ya solo viendo el tamaño del estuche os podéis ir haciendo una idea, pero además la batería de los auriculares está bastante bien. Las cifras del fabricante hablan de 140 horas sin cancelación de ruido y volumen medio. No te acabas la batería. Puedes estar perfectamente unas 2 semanas sin cargar el estuche. Esto es algo muy positivo, ya que si eres un poquito despistado, muy mal se te tiene que dar para quedarte sin carga. Además, si metes los auriculares 10 minutitos, te da para 2 horas de reproducción, lo justo para el trayecto hasta casa, y el estuche lo tienes listo en 3 horas. Y vamos a terminar con el tema del precio, que ya os lo he ido mencionando durante el vídeo. Va a depender siempre del momento en el que los compres, pero suelen estar rondando un poquito más de 20 euros. De hecho, a mí me costaron 23, 24 euros, pero ahora los puedes encontrar por un poquito menos. De verdad, de corazón, os lo digo que no existe ningunos auriculares en una relación calidad-precio, en este rango de precios, mejor que esto, con almohadilla. No existen, así que si estás buscando unos muy buenos auriculares, de hecho ya he ido hablando con algunos suscriptores y demás, tanto en redes sociales como en los comentarios de YouTube, porque puse una publicación y a algunos les ha llegado y me están comentando que están más que encantados. Así que, como siempre, tenéis un enlace de compra y más información en la descripción. También supongo que os dejaré un comentario fijado, contadme qué tal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!